Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Arecruz Pizarro y en este episodio de Ando en Bus veremos un viaje en el bus 212 de M-Bus, un bus suite cama 180 grados con masajes desde Santiago a Talcahuano, posiblemente el mejor bus de Chile para algunos. Este servicio M-Bus hace Santiago Concepción Talcahuano, saliendo a las 14 horas desde el Terminal Sur. Día jueves 1 de febrero de 2024. Estoy en el Terminal Sur de Santiago, lugar donde inician los servicios de M-Bus y donde también están, obviamente, las boleterías de la empresa. Cuando uno viaja, es importante ir a la boletería a preguntar el andén de salida del bus y confirmar el horario, que todo esté en orden. Si bien hay varios destinos en M-Bus, la ruta más fuerte o importante es el viaje Santiago-Concepción, que es la ruta que haremos. Esto es la zona de los andenes. M-Bus es una empresa gigante en términos de flota, así que siempre se ve un par de buses de la empresa en los andenes. Como llegué con tiempo, temprano, me dio espacio para ver y grabar algunos buses de M-Bus que salían antes. El bus Marco Polo G8 nuevo estaba haciendo Santiago Concepción Coronel Lota, la máquina 35. El bus 04, que estaba estacionado en los andenes, empezó a moverse. Era un Comil en versión 8x2 y ese salía haciendo Santiago, Chillán, Los Ángeles, Angol. Y después venía otro bus Marco Polo G7 8x2, hay muchos 8x2, haciendo Santiago, Concepción, Penco, Tomé, máquina 136. Ese horario permite viajes con mascotas, el bus de las 13:30. Y ahí está, el bus 212 de M-Bus. Siendo sincero, normalmente este horario se hace con un bus nuevo, un Marco Polo G8, pero justo esa tarde llegó el bus 212, que es el modelo anterior, Marco Polo New G7 y que igualmente es una joya. Es comodísimo. Yo creo que es difícil definir cuál es mejor, si el Marco Polo New G7 o el Marco Polo G8. Tendrán que ver ambos videos y buses para comparar y dar un veredicto. Queda tarea ahí. Los buses 211 y 212 de M-Bus son los primeros buses Suite Cama Max que traen estos asientos con masajes. La primera y única empresa en Chile que ofrece ese tipo de experiencias. Algo que también viene en los buses nuevos G8, que me tocó en el viaje de vuelta, así que podrán verlos y comparar. Este bus también trae ascensor para personas en situación de discapacidad. Asiento número 3, estamos al inicio del bus en el segundo piso. Me tocará viajar en uno de los asientos panorámicos, concretamente en el asiento panorámico individual. Tengo mucho espacio para las piernas. Esto es la visión de mi asiento completamente reclinado en 180 grados. Queda horizontal como cama para viajar acostado, una maravilla. Y esto es la visión de los otros asientos panorámicos en la posición normal. Los pasajeros todavía no subían al bus. Fui a recorrer este bus, estamos viendo el segundo piso, desde la última fila hacia adelante, porque ya había varios pasajeros arriba del bus. Eso es la escalera, y este es mi asiento Suite Cama 180 grados o Cama Premium, se le llama de ambos modos. Como no había nadie todavía adelante, hice una mini demostración rápida del uso de estos asientos, aunque lo hemos visto en otros videos y lo veremos más adelante en el viaje. Hay que puro disfrutar estos asientos para viajar acostado. A las 13:55 salía el bus 89 de M-Bus rumbo a Los Ángeles, un Marco Polo New G7 8x2, e iba llegando un bus rosado de M-Bus que también iba a Los Ángeles. Hacia Los Ángeles vimos uno a las 13:20 que terminaba en Angol, este de las 13:55 y el rosado sale a las 14:15. Y hacia Concepción, que es la otra ruta fuerte que les decía, vimos uno a las 13:15 que terminaba en Lota, 13:30 que terminaba en Tomé y ahora 14 horas que termina en Talcahuano. Y el siguiente es 14:30 que vuelve a salir a Lota. Todos esos pasan por Concepción. Entonces, sí, los buses de M-Bus se ven muy seguido, no es solo una aseveración. Todo el día es así, un bus tras otro. Siempre ves buses de M-Bus en el terminal, todos impecables y muy lindos. Por otro lado,
Nosotros llevamos saliendo de Terminal Sur, uno de los terminales con más empresas y servicios en Chile. Acá hay buses hacia el centro y sur de Chile junto con rutas internacionales. Los andenes del extremo, donde se ven varios buses estacionados, suelen ser andenes de llegada. Y ahí también hay otros buses de Mebus a cada rato, pero que vienen llegando a Santiago. Estamos entrando en la autopista y tenemos viaje directo, servicio directo hacia Concepción y Talcahuano. Un viaje con bonitas sorpresas que las irán viendo. Bueno, viajar en este bus tan bonito y tan cómodo siempre será algo grato. Agradecido de Dios de poder hacer estos viajes, de compartir estas aventuras con ustedes. Súper feliz de viajar acá. Al principio les conté que para algunos sería el mejor bus de Chile, y puede serlo. Yo creo que entra en ese podio del bus más cómodo de Chile o el más lujoso de Chile. Aunque hay que hacer el matiz de que cada persona valora las cosas o ciertos aspectos de un modo diferente. Mientras vemos la ruta me explico. En Chile hay buses suite o premium con estos asientos 180 grados. Los hemos visto en muchos videos y viajes, pero lo que distingue a este M-Bus es que tiene los asientos con masaje, que ninguna otra empresa en Chile se ha atrevido a traer eso. Obviamente es un equipamiento más caro, pero estos boletos no son tan caros comparados con otras empresas que tienen estos buses. Las pantallas también son más grandes que en otros buses. El bus Volvo es una cuna de por sí, súper cómodo, y la flota está nueva. Este bus está impecable, precioso, súper bien cuidado. Entonces ya viajar en un bus suite o premium es una maravilla, pero este bus trata de superar eso. Es toda una propuesta de tener el bus más cómodo posible, lo mejor de lo mejor, y lo logra. Siendo sincero, y habiendo viajado en los dos, el New G7 y el G8, hay aspectos o cosas donde este bus me parece mejor, y en otros puede que el G8 gane, pero entre ellos dos se pelean el lugar al mejor bus de Chile o el bus más cómodo de toda la flota del país, hablando estrictamente del bus. El asistente pasó ofreciendo algunos snacks y bebidas, pero eso sí son venta, los venden aparte. Igual es algo bueno porque después de la crisis sanitaria las empresas no dan nada. Como algo distintivo, en este servicio suite volvieron las frazadas, me dieron una frazada para el viaje. En el asiento tenemos posavasos en un lado, ideal para vasos y botellas como la que yo tenía, y en el mismo lado tenemos puertos USB para cargar dispositivos como el celular. Arriba hay luces de lectura y aire acondicionado. En el interior del bus hay luces tenues, muy agradables, y en los costados tenemos una cortina de privacidad para que nadie nos vea cuando estemos durmiendo con la boca abierta. En todos estos buses con asientos 180 grados tenemos este esquema y la forma de accionar los asientos es la misma. Es más fácil mostrarlo aquí. Hay que desenganchar el reposapiernas, que tiene la posición normal, y también una posición horizontal si lo levantas, quedando así. En el lado derecho está el botón de reclinación, que hay que apretarlo hasta el fondo, y con la espalda cargas el asiento hacia atrás. Y listo, quedas totalmente acostado. Me ven muy feliz disfrutando de este bus suite de M-Bus. Esto es el detalle de la zona de la cabeza. Estas butacas Marco Polo New G7 son muy cómodas, muy ricas. Hay gel de memoria y cabeceras. El nombre real de la butaca es Relax Seat, asiento para relajarse. Lo novedoso es el sistema de masajes que tiene el control al medio o en un costado. Es un sistema propio y exclusivo de Marco Polo. Lo prendes y puedes poner niveles de ajuste lumbar y niveles de vibración para los masajes. Esto último del 1 al 3. El ajuste lumbar endurece la zona donde queda el coxis, la parte baja de la espalda. Queda bien duro. Yo personalmente prefiero no usarlo, que quede blandito. Yo no tengo problemas lumbares. Y en cuanto a los masajes, bueno, ahí ven mi dedo explorador. El asiento vibra en todas esas partes, desde la zona de las piernas a la cabeza. Todo tiene vibraciones y relaja. Es un poco difícil de describir,
así que grabé las vibraciones. Ojalá se pueda escuchar con audífonos, y si no, ojalá que se escuche bien. Lo cierto es que sí relaja bastante. Puedes poner el asiento y te va haciendo ese masaje. Es bien divertido. Además de los masajes, M-Bus ofrece Wi-Fi. En todos los buses la contraseña es la misma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fácil de aprender y recordar. En este caso, cuando el internet conectó, puse mi sitio web, arielcruz.cl, donde pueden ver los libros que hago y vendo y otros servicios, el supermapa, varias cositas que pueden enriquecer la experiencia de los videos. Les contaba que estos buses de M-Bus tienen pantalla. Eso aplica solamente a esta categoría Suite Cama, los buses premium, porque los otros no tienen. Al principio muestra el video de seguridad del Ministerio de Transportes. Después muestra un video corporativo de M-Bus, que es súper bueno, pero también, hay que decirlo, es súper largo. Y ahí te muestra las características de la empresa, temas de seguridad que tiene el bus y varias cosas más técnicas. Por dar ejemplos, este bus trae un sensor de fatiga para los conductores, para ver que vayan bien despiertos en el viaje, entre otras muchas cosas. Y aquí viene el asiento con ascensor para personas en situación de discapacidad. Es el primer asiento del primer piso de este bus. El asiento sale al exterior y entra con la persona ya sentada al bus. Ya ahí te muestra las opciones de contenido, que básicamente son películas y música. Las películas están clasificadas por género y están todas en español. La pantalla es táctil, se maneja todo con los dedos, es una pantalla de 12 pulgadas. Para adelantar o rebobinar la película también se hace con la pantalla táctil, igual que los controles. De música también están clasificadas por género. Eso sí, los contenidos eran diferentes del viaje que hice en el bus 211. Habían cambiado algunas cosas. En la pantalla también tienes controles en la parte de abajo para el volumen, entre otras cosas, y está la conexión con los audífonos. Son audífonos 3.5. Estos son mis audífonos, en el bus no te dan, tienes que traer los tuyos. Además de conectarlos a la pantalla, puedes conectarlos al asiento, cerca del botón de reclinación, para escuchar mientras estás acostado. Yo estaba escuchando al gran Chayanne. Imposible no querer a Chayanne, ¿verdad? Con eso hemos visto casi todas las funcionalidades del bus. Como les conté, yo antes hice otro viaje en uno de estos buses. Viajé en la hermanita, el bus 211, este es el 212. Son iguales por dentro, salvo por un pequeño detalle, que es el color del tapiz de los asientos. Mira uno que es fijón con los detalles. Pero pasa, los aficionados de transporte somos muy observadores con los detalles. Este bus tiene los asientos dorados, un tono café, y el otro tiene asientos azules, y con eso uno lo diferencia cuando ve las fotos del interior. Este canal, como podrás darte cuenta, si es primera vez que ves uno de mis videos, tiene viajes en transporte público y viajes a lugares bonitos. Yo soy de Chile, la mayoría de los viajes que tengo son en Chile, aunque he podido ir a otras partes como Argentina, Brasil, Perú. De a poco voy publicando todas mis aventuras. Este canal al final es mi bitácora de viajes. Te comparto mis ojos y pensamientos por unos momentos para que recorras conmigo estas cosas y viajes en estos maravillosos transportes. El viaje Santiago-Concepción es una de las rutas importantes porque une dos grandes metrópolis en Chile. Es una ruta que mueve muchas personas, tanto por negocios como por trabajos, estudios, trámites y familias. Este bus es tan cómodo porque está hecho así para competir con el avión, con los pasajeros de los aviones. El avión es más rápido, pero este bus es mucho más cómodo. Estamos atravesando la zona central de Chile. Toda esta zona entre Aconcagua y la cercanía de Chillán es zona de viñedos. Hay muchas viñas preciosas, producción de vinos. Escénicamente es muy lindo de ver, igual que en el cruce de los ríos. Es bonito, Chile es bonito, con distintos paisajes. Y nos tocó un bonito día. De hecho, fue lo mejor haber estado en este bus. El bus está agradable, con aire acondicionado, muy fresco. Santiago ese día estaba con una ola de calor. En toda esa semana hubo mucho calor.
Había 36 grados Celsius. Yo me escapé del calor en este bus. Yo estaba fresquito, estaba feliz. Esto es la puerta de los asientos del primer piso. Hay otra puerta para la tripulación. Y al medio está el único baño de este bus. Arriba tenemos una luz. Hay espejo donde me están viendo. Tenemos lavamanos con una llave de agua y la otra llave es de jabón para lavarse las manos. Hay dispensador de papel y una ventana polarizada. Y esto también es novedoso o distintivo. El bus tiene mudador, que casi ningún bus tiene esto en Chile, también bastante útil. Abajo está el inodoro químico, solo para orinar, botón de descarga y el seguro. Vamos cruzando el río Itata y eso nos marca el destino. Cada vez estamos más cerca de Concepción. Les contaba sobre la afición o pasión por el transporte. En realidad me apasionan muchas cosas. La geografía, la meteorología, las ciencias sociales. Me gustaban muchas carreras cuando estaba por salir del colegio. Y lo lindo de YouTube es que además de viajes o de contarles del bus, también puedo compartirles de muchas cosas o temáticas. De paisajes ya no vemos tantos viñedos. El sur, mientras más avancemos hacia el sur, comienza a ser más lluvioso. Lo mismo que en zonas cercanas a la costa, es más húmedo. Entonces aquí vemos varios pinos y plantaciones forestales. Por mientras, veamos la ficha y seguimos con el viaje a Concepción y Talcahuano. La unidad 212 de Mebus es un bus de 2 pisos, Marco Polo Paradiso 1800DD New G7, chasis Volvo V450 R6x2, inscrito en enero 2020, con 20 asientos suite cama 180 grados en el segundo piso y 12 asientos salón cama en el primer piso. El asiento 29 tiene ascensor para personas en situación de discapacidad. El boleto me costó cerca de 29.000 pesos chilenos, unos 32 dólares, ahí aparecen otras monedas, lo compré en recorrido.cl. Desde Santiago hay servicio suite cama 180 grados con salidas hacia Concepción, Los Ángeles, Angol y Talcahuano, todos saliendo desde el Terminal Sur. Y en la vuelta también hay buses desde esas ciudades antes mencionadas, llegando al mismo terminal de Santiago. De flota, al momento de grabar y editar este viaje, hay 3 buses suite cama sin masajes, normales por decirlo así, y hay 7 buses suite cama con sistema de masaje. Ya la mayoría tiene masajes. Los suite cama normales son 3 buses Marco Polo G7, 206, 209, 210. Hay 2 buses Marco Polo New G7 que tienen masajes, 211 y 212, los primeros. Y hay 5 buses nuevos Marco Polo G8 con masajes, 200, 201, 202, 203, 204. A la altura de Talca nos cruzamos con el bus de horario inverso, el 201 que salió a las 13 horas desde Talcahuano y 14 horas desde Concepción hacia Santiago. Este viaje es parte de una vuelta ambiciosa. Hice Santiago-Talcahuano, Talcahuano-Santiago en estos buses Mebus Suite. Después tomé un Tachuapa cruzando Argentina a Mendoza, Andesmar para ir a Buenos Aires. Hice una vuelta corta a Mar del Plata en Tony Tour y Plus Mar. Y volví en Cata Internacional haciendo Buenos Aires-Santiago en esa misma semana. Verás todos esos videos en el canal, atento ahí. En el supermapa, que está en la descripción de todos los videos, este viaje estará en el terminal Collao de Concepción. El otro está en Talcahuano, en el Félix Adán. Un gran agradecimiento a los miembros del canal y quienes han dado sus super gracias. Y también a todas las lindas personas que han comprado mis libros. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Retomamos la ruta ya entrando en la ciudad de Concepción. Mebus sirve a los 3 grandes núcleos urbanos de Chile, Santiago, Concepción y Valparaíso, que serían las grandes o mayores áreas metropolitanas del país, aunque hay otras ciudades grandes, pero estas son las principales. En Santiago viven cerca de 6 millones de personas y en el Gran Concepción viven cerca de 1.200.000 personas. Son ciudades grandes y por eso hay buses tan seguidos de Mebus.
El terminal de buses está junto al estadio municipal, un poco alejado del centro de la ciudad. A Concepción desde Santiago son 6 horas de viaje, casi siempre demora lo mismo, y nosotros llegamos muy puntuales en horario a la zona de llegada del terminal Collao. La mayoría de los pasajeros de este bus baja acá en Concepción, entonces en el segundo piso varios asientos quedaron vacíos, sin pasajeros. Yo aproveché esto, como siempre, para tomar fotos y grabar más del interior de estos buses, así conocen cómo son los otros asientos del segundo piso, que son iguales, tienen las mismas características y funcionalidades. Por ejemplo, este es el asiento 7, el primer asiento individual después de la escalera. En la ficha vimos que son 20 butacas en este segundo piso. Adelante hay un dispensador de agua y este asiento tiene la pantalla, además de lo que traen los demás asientos. Un dato es que el asiento 7 suele ser el más espacioso para las personas altas, aunque todos tienen más o menos el mismo espacio, pero este suele ser el más espacioso. Salimos del terminal Collao y vamos hacia el puerto de Talcahuano, otra de las ciudades importantes que forma parte de Gran Concepción, de esta metrópolis. El camino entre ambas ciudades tiene mucho tránsito, sobre todo en el sentido inverso a esta hora en que estamos viajando. Nuestro bus va súper expedito, pero los autos, camiones y buses de otro lado no la tienen nada de fácil. Son como 15 kilómetros entre un terminal y el otro, entre Concepción y Talcahuano. En distancia a lo mejor no es tanto, pero con el tránsito esto puede demorar entre 30 minutos y cerca de una hora e incluso un poco más. En este viaje, aprovechando que había pocos pasajeros, pude estar un rato en el piso de abajo grabando los asientos salón cama. Vemos el detalle de estos asientos salón cama, que son butacas parecidas o iguales a las de arriba. Lo que cambia es la posición del reposapiernas, la reclinación y que no tiene pantallas. Yo ahora estoy poniendo la reclinación del asiento, que son unos 160 grados. Aquí me ven disfrutando de esta butaca ancha. En la ficha vimos que son 12 butacas salón cama en el primer piso. Con esto ya han conocido todo el interior del bus y sus características. El asiento 29 es el primer asiento individual del primer piso y tiene el ascensor para personas en situación de discapacidad. Es algo que tienen solo algunos buses, como las unidades 211 y 212 de Mebus y otras unidades de esta empresa. Estamos viendo el detalle, aunque no lo veremos desplegado. La zona de la ventana es una puerta y el asiento sale hacia afuera. Y tiene un mecanismo para bajar del bus y quedar a nivel de andén, lo que vieron en el video de la empresa. Son funcionalidades que de a poco van incorporando algunos buses y compañías. Para el pasajero es como un asiento normal, salvo esas diferencias que probablemente le llamen la atención. Y como diferencia, el botón de reclinación está afuera, del otro lado, pensado para alguien que suele estar en silla de ruedas. Aquí vemos un plano general del asiento 29, este asiento inclusivo que tiene el cinturón de seguridad de 3 puntos y todas las características que ya vimos antes. Es bonito poder mostrar el bus de este modo. Yo ahora tengo que subir a mi asiento. ¡Volver hacia arriba! Talcahuano es uno de los puertos de Gran Concepción, uno de los puertos más importantes del país. Algo positivo del viaje o de esta versión es que antes fui en noviembre, entonces había menos luz del sol y esta vez hay más luz. Los días son más largos en Chile en el verano, especialmente si avanzas hacia el sur. Llegaremos con luz de día al terminal y eso que es cerca de las 20-30 horas. En lo personal, aunque tengo la bendición y la posibilidad de hacer muchos viajes, no pierdo la sorpresa o el encanto de las primeras veces. Recuerdo cuando era adolescente y veía estos buses de Mebus en el terminal, les tomaba fotos, se veían muy bonitos y honestamente nunca me imaginé haciendo este viaje o recorriendo tantas cosas a esa edad. Pero estar aquí y no solo tomarle fotos al bus, sino que viajar y recorrer
Y ver todas estas cosas es un privilegio que valoro mucho. Y me alegra que no quede solo para mí, que pueda compartirlo y que ustedes también puedan disfrutar de todas estas cosas. Terminal Félix Adán de Talcahuano, el punto final de este viaje del bus M-Bus Suite Cama Max, la experiencia con masajes. Ha sido toda una aventura muy divertida. Hay algunos buses de ETM y es el comienzo nomás. Porque es un viaje largo que recién empieza. Ya vieron que llegué hasta Buenos Aires y Mar del Plata en esa semana. El bus 212 es precioso. Qué bonito haber podido coincidir. Es un bus maravilloso para viajar. Agradecer a la tripulación por la buena onda y por el viaje. Los conductores Sergio Riquelme, Francisco Morales y el asistente Luis Quiroga. Ellos volvían a Santiago a las 23:15 desde Hualqui, que sería el horario original donde pueden pillar el bus 212 aparentemente. Agradecido de Dios, de la vida, de ustedes por la sintonía. Qué placer viajar en este bus tan bonito, ver los paisajes hermosos de Chile y que me toca volver en otro bus tan bueno como este, porque viajo en el G8 hacia Santiago en la noche. Como extras, antes de despedirme, esto es el ticket de equipaje, que se veía bien bonito. Por último, este es el interior del terminal Félix Adán de Talcahuano, así lo conocen por dentro. Que Dios los bendiga mucho, nos veremos en más viajes y aventuras y que estén muy bien. ¡Chau!